Hola, gracias por sintonizarnos, bienvenidos. Yo soy Claudia Zavala y esto es Diáspora Azul, este espacio seguro, ¿verdad? Me gusta decir que es un espacio seguro desde el que nos gusta compartir historias de vida de mujeres inmigrantes y todo lo que implica el proceso migratorio. Bueno, y ya empezamos el mes de mayo y yo creo que en una gran cantidad de países del mundo se celebra el Día de la Madre en distintos días, pero este es el mes de la Madre. Y por eso me parece pertinente hacer una pequeña serie sobre la maternidad en el contexto migratorio. Porque sí sabemos que la maternidad es algo muy impactante que atraviesa muchas cosas, muchos aspectos en la vida de una mujer, ¿verdad? Y últimamente hablamos mucho sobre eso y está muy bien, sobre todo para desmontar mitos y visiones no siempre apegadas a la realidad, pero cuando esa experiencia de maternar la vivimos lejos de nuestra tierra, ay señoras, muchas cosas no suceden y pocas veces se habla de ello. Y es que la maternidad, como les decía, lo atraviesa todo. No es un compartimento estanco que se separa de lo demás que estamos viviendo, sino que se integra en una madeja bien compleja, ¿verdad? En la que si se toca un hilo, se toca todo lo demás. Y por esto es importante compartir cómo nos sentimos cuando estamos lejos de nuestro país, porque no siempre lo manifestamos o pensamos que es normal vivir determinadas cosas y puede resultar que no, puede resultar que sí sea importante ponerle nombre y entender por qué nos suceden determinadas cosas. Y hoy tengo el placer, el honor, el gusto de empezar esta serie con una mujer muy especial para mí, muy querida. Ella también es periodista, es colega, es salvadoreña y vive desde hace 5 años ya en Canadá, en Ottawa concretamente. Y es mamá de 2 niños. Es una gran amiga. Carlemi Salinas, bienvenida. Hola, gracias. Qué bonita introducción del programa. Me Ajá. encanta. En verdad, el honor es mío ser parte de este esfuerzo que para mí es súper importante y casi que pionero también, porque siempre como bien lo has descrito, en el proceso migratorio, pues uno se descubre, se Sí. rehace y muchas de esas cosas pues se han vivido siempre, se han compartido principalmente por historias que escuchas de familiares o de amigos, pero hay poco acceso de conocer estas historias como un proceso social y también femenino, ¿verdad? Entonces me gusta mucho este esfuerzo que estás haciendo y te lo agradezco y por eso pues el honor es mío. Contanos cuándo y por qué fue que decidiste emigrar, Carlemi. Nosotros migramos en agosto de 2018, llegamos aquí a Canadá, llegamos con toda mi familia, mi esposo y en ese entonces solamente mi hijo mayor. Y bueno, fue un proceso migratorio, un desprendimiento pues un poco repentino al inicio, algunos años también un poco difíciles en El Salvador, ¿verdad? Previos de cuestiones laborales, familiares. Mi mamá falleció un poco antes y bueno, también pues sociales y de seguridad que bueno, casi que empujan y hacen una inevitable, ¿verdad? Tomar las maletas y salir. Y bueno, llegamos acá a Canadá, pasamos, tenemos las visas, teníamos nuestras visas estadounidenses y Sí. mis hermanos viven en Estados Unidos, mi hermano y mi hermana. Entonces decidimos pasar por ahí, pero casi que un fin de semana como una escala para venir para acá y aquí en Canadá iniciar nuestro proceso migratorio, nuestro papeleo. Y así fue y afortunadamente pues todo fue saliendo bien. Este país tiene una acogida de migrantes bastante
buena, pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Que dependiendo de las circunstancias, pues el migrante se encuentra siempre con ciertas dificultades, no solo las dificultades propias del proceso, sino que también este país es bien solidario y amigo de los migrantes, eso es, siempre te sentís muy bien acogido y la gente también está como bien abierta al tema. Pero pasa siempre esta situación de que no, en el caso aquí los latinos no somos la Minoría. primera, Ujú. sí, Sí. entonces no es que encontrás el montón de latinos, Ajá. principalmente es población árabe o de India, muy estimulante el ver personas y conocer personas de diferentes países que nunca en mi caso, que nunca en mi vida yo había conocido, de países que no me imagino, de países que solo los había visto en el mapa, ¿verdad? Algunos Sí. países ahorita ni me puedo acordar cuando empecé en una escuela de inglés para adultos, Ajá. para reforzar, tenía ya unas bases de inglés, pero necesitaba reforzarlo porque no es lo mismo, uno piensa, esa es otra cosa, uno piensa que sabe inglés hasta que de veras te ves en Claro. la necesidad de Sí, sí, usarlo. sí, qué tremendo. Además están los modismos propios y de todas Claro, estas los cosas que uno acentos, sí. Y sí, Ottawa se queda en además la luna. es bilingüe, ¿no? Tiene el inglés y el francés como lengua oficial. Justamente. Ujú. Pero si Y tenés el inglés, justamente podés perfectamente desenvolverte en inglés y trabajar en inglés y, no, y sin ningún inconveniente en tu área. sí, en esta provincia, sí. Hay una provincia, Canadá tiene una provincia que es francófona y ahí principalmente sí es francés, pero también hablan inglés. Saltan del inglés al francés en medio de la Ujú, conversación y ujú. es muy estimulante. Y justamente fue otra de las cosas, además de visualmente, o sea, no quiero decir impacto de manera negativa, pero sí la realidad multicultural te llega en varios sentidos, porque lo miras, porque ves a las personas incluso vestidas con sus ropas Sí, tradicionales de sus países, muy coloridos, unos muy cubiertos otros, y así, y también gastronómicamente es súper bonito y rico también porque puedes ver y tener ese contacto con las comidas de diferentes países y diferentes sabores. Y lo que es pues un reto también pues es el idioma, porque tenés que no solo aprender inglés, sino que aprender los acentos. Una persona que hable inglés, dependiendo, que lo aprendes ya de adulto, el acento lo tenés y lo vas a tener siempre, pues. Es una de las cosas también a las que uno sí, tiene que adaptarse. Y en mi caso, haber ejercido por tantos años una profesión en la que el manejo del idioma es una columna y un claro, pilar, hay como una frustración que sí, no puedes desenvolverte plenamente, como que no sos plenamente vos si sí. no estás manejando casi que a la perfección el idioma. Entonces, es también otra cosa a la que hay que ir acostumbrándose y también comprendiéndose uno y entendiendo pues la realidad es en ese sentido y en todos los sentidos pues la realidad es violenta porque a uno lo sienta. Sí, pero cuando llegaste tenías solo a tu hijo mayor. ¿Cómo fue? O sea, todo ese desafío, todo eso que ya de por sí individualmente nos impacta y nos traspasa, cuando además hay una criaturita pequeñita que depende de uno, ¿verdad? Y que uno tiene que ayudarle a integrarlo en bien el sistema educativo, el social, el cultural de ese nuevo país de acogida, de ese nuevo destino. O sea, es un esfuerzo mayor, una responsabilidad mayor. ¿Cómo fue tu experiencia? Es bien, yo creo que uno no termina de darse cuenta de lo fuerte en el sentido, como lo dijiste al principio, que le atraviesa a uno toda la vida y de lo importante que, o sea, uno es algo que no para, como Sí, también van creciendo y se van desenvolviendo, pues es algo que está allí permanente.
bueno, nosotros también como veníamos con una actitud bien positiva, bien abiertos a recibir y de aprendizaje y todo, como que estábamos en esa sintonía y se le transmite eso a los niños. Entonces, no, de alguna manera, pues no es que sentía un choque o que se sentía mal, tenía 8 años y no es que se sentía así como, se sentía muy confiado y estaba bien. Ese fue el primer desafío, pero obviamente el idioma, afortunadamente, tuvimos una maestra que al principio fue muy buena, que lo recibió con el Google Translate y todo en la clase. Ella no hablaba español y no tenía otros alumnos latinoamericanos o que hablasen español. No, mira, en la clase de él no había. Y lo pusieron en una... Ese fue otro impacto porque estudiaba segundo grado en El Salvador. Uh-huh. Y como el año escolar empieza distinto, sí. En El Salvador empieza con el año, empieza y termina con el año. Aquí empiezan en septiembre, que es parecido también como Valencia. Sí. Empiezan en septiembre y lo terminan al siguiente año. Entonces, la edad, Gabriel cumpleaños en octubre, entonces la edad me lo puso en una... que lo tuvieron que adelantar de año, entonces lo pusieron en cuarto grado. Ay, Dios. Lo matricularon en cuarto. Yo me asusté tanto. Yo dije, bueno, si lo pasan a tercero, yo lo podía entender por la misma, pero no me esperaba que lo pasaran a cuarto. Ay, y nos explicaron que era una cuestión, pues bueno, que era por la edad, por las edades. Él tenía que estar con niños que fueran de su mismo nivel, porque de lo contrario, estar con niños más pequeños también podría ser contraproducente para su proceso de adaptación, porque se podía sentir mal de ser el grandote. Como subestimado de alguna manera, ¿no? Vengo de fuera, soy el más grandote y puede significar otras cosas, ¿no? Entonces, para evitarle un poco ese posible escenario. Sí, lo pusieron a cuarto y te imaginas sin hablar inglés y además, pues, francés, que siempre en las escuelas está. Era una maestra muy tecnológica, entonces encontró los recursos y él se adaptó tanto que al principio la primera evaluación los primeros meses fue súper positiva, muy buena y todo. Claro, ya el asunto fue cuando tuvieron que ir quitando esas cosas porque no había que ser tan dependiente. Hay que entrar a la vida. Y afortunadamente también, pues bueno, ahí es como mamá donde también los hijos a uno le impulsan, te ayudan a integrarte, porque con el afán de integrarlos, te metes a conocer cómo funciona este país. Te metes a saber cómo funciona el sistema de salud, porque hay que conseguir un médico de familia, que no es como los médicos los médicos, no es el sistema como en El Salvador, sino que cada familia tiene un médico de familias, vas y ese médico revisa a toda la familia, atiende a toda la familia, en el caso que haya necesidad de especialistas, pues él te remite donde los especialistas. Los integra de esa manera, pero también hay que saber ser uno firme como un faro, con tus principios, con tus valores, con tu sistema, con tu estructura interna, como familia, porque obviamente no puede uno tampoco olvidar que estás en otro tipo de sociedad y en otro tipo de costumbres, porque estas sociedades que son muy abiertas y muy respetuosas de la diversidad, ¿verdad? Que eso por un lado es bueno, pero por otro lado se abre un paraguas enorme que a lo mejor uno no trae dentro de su propia estructura de valores y tu sistema, o al menos en lo que tú has decidido enseñarle a tu hijo, ¿verdad? De lo que puede ser o no puede ser, por ejemplo. Entonces, el balance entre el respeto a los demás, pero lo que en esta casa de puertas para adentro, ¿verdad? Entendemos o creemos o pensamos que es lo adecuado. Te entiendo porque me pasa algo similar, sí. Y aquí sabemos que yo le he dicho claramente, bueno, aquí de las puertas para adentro es El Salvador, de las puertas para afuera, si quieres, estamos en Canadá, pero de las puertas para adentro estamos en El Salvador. Pero cada familia tiene sus reglas internas. La independencia es súper, súper buena y súper importante aquí, y me encanta.
pero no hasta el punto en el que a veces se vuelve que vos mirás niños tan pequeñitos como de 12 años que ya pueden hacer casi que su vida como adultos, Sí, en el sentido de demasiado. salir y venir a donde quieren, etcétera, y que los papás y se manejan Absoluto, ¿verdad? Como diríamos en buen salvadoreño. sí, Absoluto. exactamente, completamente. Entonces, pero pasa que también en ese sentido se suelta mucho se hace muy independientes los niños de sus padres a edades bien tempranas, pero pasa una cuestión también que yo he visto, yo desde fuera, pues, o sea, nacida fuera de aquí, veo que ya cuando están adultos y lo he visto muy frecuente. Cuando ya están adultos, pues son hijos que casi se rompe en ese distanciamiento, en esa emoción por darles independencia, se rompe el vínculo con los padres. Ves a muchos papás solos, a muchos papás que están ancianos y solos en sus casas o en residencias de ancianos, que no son en el concepto que se conoce en El Salvador, sino que como unos multifamiliares en los que cuando sos viejito alquilás y vivís allí y solamente vivís en una colonia, en unos multifamiliares de ancianos, pero están lejos de sus hijos. Y en eso, por ejemplo, sí veo que coincidimos un poco más con la cultura de los árabes, de la población árabe, porque ellos sí tienden a ser como más Más cálidos. familiares. Es que sin duda, escuchándote y bueno, compartiendo, ¿verdad? Las vivencias, realmente cuando uno tiene un hijo pequeño, de normal en su país de origen ya debería de hacerlo, ¿verdad? Si uno pretende ser un adulto sano, ¿verdad? Revisarse uno cómo fueron los modelos de crianza que tuvimos y qué patrones no queremos repetir y cuáles sí los incorporamos porque consideramos que son, bueno, pues cuestiones positivas y saludables para nuestra vida y para la de nuestros hijos. Pero vivir ese proceso de sanación, digamos, de niño interior o de niña interior en un contexto migratorio es todavía más fuerte, ¿verdad? Porque te hace como cuestionar muchísimo más cosas, te enfrentas a realidades que te chocan mucho más y que si no tenés las herramientas suficientes o una gestión de emociones sana y adulta y equilibrada, uno puede tener unas reacciones bien tremendas, ¿verdad? O volver a ese patrón nosotras que lo hablamos constantemente en nuestro chat de madres. Vean, les cuento que Carly, mi otra amiga más que vive en Estados Unidos, Delia, un saludo a Delia, y yo casi todos los días nos hablamos para contarnos nuestras experiencias y siempre, obviamente, la tentación de porque lo digo yo, ¿verdad? O porque toma tu chancletazo, o cómo me venís a decir esto, o sacar la mirada de tigre, ¿verdad? Siempre está allí, evidentemente. Entonces, el desafiarse, el transformar, el sanar nosotras mismas primero, para que eso se refleje en una crianza con ese equilibrio que necesitan, ¿verdad? Nuestros hijos, porque están en dos mundos bien distintos, pues es todo un desafío. Entonces, Sí, creo que pues, ellos son unos grandes maestros, precisamente porque nos ponen en esa situación de conflicto y de incomodidad, ¿verdad? Que a lo mejor en otra circunstancia en la que todos son iguales, todos piensan igual, estamos siempre en la misma rutina, diciendo lo mismo, no nos damos cuenta que estamos en un posible error. sí, sí, así es. Y eso, son maestros y son guías también, porque son los que le impulsan, pues gracias a él también hemos tenido que adaptarnos, como te dije antes, súper rápido, porque hay que aprender cómo funciona el país, cómo Sí. funciona la sociedad, y porque queremos desenvolvernos bien, porque queremos no solo sobrevivir a rasguños, sino que Sí. queremos pues, permitirnos la dignidad que todos tenemos y que todos merecemos. Y de remate Y en tu vida llegó una segunda chiquitina que entiendo, recuerdo cuando nos lo compartiste, fue una gran sorpresa porque llegó en unas circunstancias que pues eso uno ya no se espera, ¿verdad? O sea, ya así como...
O sea, llegó en un momento bastante particular. ¿Y cómo fue la llegada de Isabel en tu vida? ¿Cómo lo viviste cuando te enteraste que estabas embarazada y que ibas a ser mamá después de un montón de años y de una situación particular que estabas también viviendo y atravesando personalmente? O sea, ¿cómo fue todo? Siempre desde el principio fui una mamá tardía, digamos, Sí, porque para ya somos todavía quizás dos. en nuestra generación, Bueno, tardía con respecto a qué, pero bueno, digamos que sí, médicamente, biológicamente, lo eso, que se entiende exactamente, socialmente por exactamente. tardía, nos tardamos, mamita, sí. Sí, sí, entonces pues el contacto con el sistema de salud también es distinto, es muy diferente porque hasta las enfermeras que me hacían las muestras de sangre, que me sacaban la sangre, me trataban con tanto cariño que eso jamás lo iba a ver yo en el sistema público, por ejemplo, del Seguro Social en El Salvador, ¿verdad? Entonces, y nadie nunca ninguna mala mirada o recriminación o ese regaño como que vieja Señora, para señora inconsciente. Sí, sí, sí. no, tremendo. El Entonces, prejuicio, ¿verdad? No ves, no sentís la mirada exacto. del prejuicio, exacto. No, Porque no, 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 también no. en estos países suele ser un poco más normal, ¿verdad? Que las mujeres se esperen un poco más para ser madres, no son mamás tan jovencitas como en Latinoamérica en general. Y hay mamás, ves, Sí, mamás muy jovencitas también, pero si querés ser mamá luego de los 40, no, tampoco, no, sí, no es el no. fin del mundo. Con Isabel, pues yo experimenté una vulnerabilidad que no viví con Gabriel. Obviamente un contexto Distinto, distinto. sí, Con Gabriel yo tenía mi red de apoyo, claro. que para mí es el duelo más grande al migrar. Y aunque estamos en una generación que la tecnología nos acerca mucho y así como nuestro chat de mamá y también con los chats Nuestros de mamá, audiolibros. todos aquellos, sí, audios que uno no se imagina y que es chévere esos audiolibros porque te puedes, Sí. nadie te está interrumpiendo, pero, pero escucharlos luego es un reto, pero bueno, eso fortalece también, es una nueva forma Sí, de fortalecer las relaciones. Y también sentía la vulnerabilidad también de biológica, porque es real, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, la realidad te golpea, te da, el sí. principio de realidad es fuerte. Y eso que aquí hay unos programas muy bonitos porque tenés acceso, por ejemplo, a una partera calificada, Sí. eh, eh, pero podés elegir o buscas tu tratamiento, tu control prenatal, lo, lo, lo podés elegir ya sea con la partera o con el obstetra. Ujú. Yo me di cuenta, yo no sabía, porque esa es otra parte de la sociedad, yo no sabía que había esas dos elecciones. A mí el médico de familia me remitió con el obstetra Ujú. y luego yo me di cuenta que podías también buscar una partera, pero son excluyentes o el obstetra o la partera. Mm. Obviamente en el caso que vos comences a tener una emergencia o algo, Te remiten, ¿verdad? En una, caso de que sea necesario con el especialista, claro, exactamente. claro. Porque aquí hay mucho beneficio social, es un país, digamos, un poco socialista, pero también individualista, Sí. que son las cuestiones ahí Los volvemos otra vez, contrastes. sí, los Sí. contrastes y volvemos como mamá con los principios que uno quiere educarnos. Si no te has integrado adecuadamente o si no tenés la suerte de por ahí un contacto que te avisa de un beneficio o si no has investigado por tu cuenta lo suficiente, entonces hay cosas que te las perdés. Para mí es un poco hasta incómodo porque te dicen, es una cuestión médica y te dicen, depende de ti. Si tú quieres X, oye, y a veces uno espera Y en uno, esa pues si usted es circunstancia el doctor, ¿verdad? Usted dígame. Se supone que usted sabe. y en una circunstancia además Sí. de desventaja porque no Claro, conoces el sistema, claro. que no conoces el sistema. Entonces, sin embargo, yo
tuve la fortuna y la bendición de que la obstetra a la que me remitieron fue muy cálida, pero siempre en el ámbito profesional, calidez para lo que Para los esta parámetros sociedad, de la sí, sociedad, para sus sí. parámetros. Además, ella era del área francófona y también esa es otra diferencia, como que la influencia francesa europea es distinta a la influencia inglesa en este país, que fueron Claro, los dos grupos colonizadores. claro. Entonces, los ingleses sí tienden a ser como un poco más fríos o más reservados de su espacio, y los franceses tienden a ser un poquito más cálidos. Lo que pasa es que no es lo mismo tener que expresarte en inglés que en español, No, porque el español, que es nuestra lengua materna, además está ligada a las emociones. sí. Yo no puedo expresar bien no me puedo expresar plenamente, aunque me entiendan y dialogue bien en inglés, perdón, y el mensaje sea bien recibido y llegue sin interferencia. Cuando hablo en inglés con alguien y le estoy expresando cómo me siento, si lo hago en inglés solamente llego al 80%, no como en español. En español puedo ser realmente yo. Y me imaginaba yo en una emergencia, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿A qué número tengo que llamar? Ay, Dios mío, Como sí. tratando de hacerme o El sea, escenario. Ujú. tiempo, en Sí, hacerme los escenarios y todo. Entonces, emocionalmente eso impacta, ¿no? Y sí. te sentís más vulnerable. Y bueno, la niña nació a 8 meses. La doctora, acordamos en que, porque llegó un momento en que Isabel dejó de crecer. Entonces ya la doctora me dijo, ya estábamos cerca de la semana 39, o sea, estábamos antes, ya estábamos como en la semana 37 y me dijo, 38, y casi que me dijo, bueno, vamos a ver si alcanzamos a llegar. Y me iban a provocar el parto, me iban a Sí, inducir el parto, volvemos al a la lenguaje. par. Sí, me iban a inducir el parto para que naciera ella antes, pero no hubo necesidad porque justo una semana antes de la fecha en la que habíamos quedado, pues en la madrugada ya tuve que irme al hospital. Y esa es otra cosa, Claudia. Vivimos solamente mi esposo, mi hijo y yo. Y Sí. bueno, estábamos por recibir a Isabel. Para irme a la madrugada al hospital, ¿a quién llamo para dejar a Gabriel? ¿Con quién dejo a Ay, Gabriel? sí. Además, nació Isabel durante el protocolo COVID en los Ay, hospitales. no, Dios. Entonces no podían estar ellos allí, no podían ir los dos a dejarme al hospital y esperar en una sala de espera. No. No, solamente tenía que podía ir mi esposo conmigo y ni siquiera estar allí esperándome durante la labor, sino que ya No. a la hora de nacer el bebé, entonces ahí sí podía él entrar y acompañarme en el nacimiento de la bebé, lo cual ocurrió y fue una experiencia muy bonita para los dos. Pero bueno, tuvimos que dejar a Gabriel en casa mientras Luis me fue a dejar al hospital. Isabel nació bien, no queriendo amamantarla inmediatamente, sí. Igual me la pusieron porque es otra cosa también que respetan y promueven mucho. Obviamente si hay mamás que no lo eligen, también lo Sí. respetan, por eso te preguntan antes si Pero era estás el piel dispuesta con piel y a el la parto lactancia. humanizado y todo eso, ¿no? Respetarlo mucho, sí. Entonces me dieron inmediatamente a Isabel y yo quería darle su lechita, su primera lechita, pero las enfermeras me agarraban la mano para decirme, no, con este lado no, pásatela al otro lado, porque me querían tomar la presión arterial y eso me ponía más estresada y entonces yo tenía la presión arterial súper alta y te puedes imaginar en ese momento, pues tampoco me iba a dar a mí un shock de ningún tipo, ¿no? Pero y había el jefe que estaba en ese momento de la unidad en el hospital, era yo creo, asumo que italiano, pero que hablaba español, porque había una indicación en ese momento de recién nacer Isabel, había un momento pues que hay que hacer una sutura, entonces yo estaba tan enfocada tratando de ponerme la niña al pecho y que las mujeres me agarraran y me tomaran la presión arterial, que las otras que estaban al otro lado haciéndome el remiendo, la sutura, me decían algo y yo no las estaba ya escuchando a ellas, porque llega un momento como que el cerebro ya se va a lo primordial y lo demás te desentendés. Entonces, hasta que atrás, al fondo de la sala, el hombre ese me dijo,
la indicación en español. Entonces yo caí en cuenta como que oí algo familiar, porque las mujeres me estaban diciendo, pero Se te yo activaron dije, las estas mujeres, neuronas. Ah, me está ahí conmigo entonces. sí, 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 porque ellas estaban hablando y yo me desentendí porque dije, estas mujeres están hablando entre ellas, yo ahorita estoy preocupada de aquí. Y luego vino también otra etapa vulnerable porque, pues, bueno, la niña que tenía bajo peso y había que estarla alimentando frecuentemente y había que estar llenando un diario, anotando por El horas cada seguimiento, ¿no? cuánto se De alimentó, las tomas. seguimiento de todo. Ujú, ujú. Sí, también de si ensuciaba el pamper, cuántas veces, a qué horas y de qué tipo era. Entonces eso también me ponía en una situación de fragilidad. Yo sentía que la niña estaba frágil, que había que estar atenta. Obviamente todo salió bien, fuimos bien cuidadas, tanto ella como yo, y además el acceso a la prestación de maternidad se puede extender hasta 2 años. Tengo esos 2 años en un tiempo en el que los puedo combinar con mi esposo, si quería, los podíamos combinar. Obviamente pasa que dependiendo del ingreso también, o sea, el ingreso se ve afectado, ¿no? Entonces tampoco es como muy ideal que decir, yo me voy a quedar un año con la niña y luego tú te quedas un año con ella. No siempre se puede hacer así, tienes que hacer los cálculos, a ver cómo las prestaciones te cubren, porque obviamente te baja el nivel de ingresos. Y si hay una cosa que como un país, como son estos países primermundistas, pues bueno, si no, el día que no vas a trabajar no tenés el salario y al final de mes eso impacta, ¿no? Entonces, o si tenés reducido tu salario por alguna prestación que es muy buena, pero al final de mes siempre nadie te va a estar esperando para completar el dinero de los servicios. La vivienda y los servicios básicos son súper caros. Y entonces aquí entramos a otro tema que no lo vamos a hablar, pero que es esa idea errónea que hay de que por vivir en un país del primer mundo, pues bueno, todo es fácil y abundante. Y no es así, todo cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pero sí, mi esposo se pudo tomar un tiempo, 3 semanas, casi un mes, para estar con nosotras en la casa, tomando en cuenta que la situación en la que estábamos, pues bueno, decidimos así y fue bastante bueno. Y una oportunidad también muy linda, y para el papá es una oportunidad de hacer también un vínculo bonito, porque es parte del nacimiento, recibe a su hijo, Sí, le corta su cordón umbilical, se viene a la sí. casa y se queda en la casa con nosotras y nos cuida y cuida al otro hermanito. Entonces se propicia un ambiente muy familiar, y eso también es una cosa positiva a las cuales pues vemos también que hay que adoptar, ¿verdad? Cómo se promueven la familia. Pero Y definitivamente es lo que mencionabas hace un momento, es un elemento que impacta, que como mujer inmigrante, ¿verdad? Te impacta porque uno llega con la idea de que o la mayoría, obviamente no se puede generalizar al 100%, pero si te trasladas a otro país también es para trabajar en ese país, generar en ese país, ¿verdad? Y entonces se piensa que bueno, que se va a poder acoplar todo bien, pero cuando estás en un sistema en el que lo que decís, la vivienda es cara, los servicios son caros, el contar con una persona que te ayude, ¿vea? Si, ya no se diga, si es guardería, pues carísima, pero cuando son más pequeñitos, si querés a alguien que te ayude en casa, cuidando a tus niños pequeños o ayudándote con la casa, es que no se puede, básicamente porque lo que es salís a ganar, lo que generas como sueldo es lo que le tenés que pagar a esta persona. Entonces, si es que llega, ¿vea? Si es que te llega el sueldo para eso. Entonces, llega un momento en que también en la familia, en la pareja, se decide, ¿verdad? O la persona que está criando el niño decide, pues mejor me quedo en casa porque me compensa más cuidarla yo directamente y porque los números no nos dan. Entonces es exacto. como creo que es una de las cosas que uno no se espera vivir necesariamente y que siendo una mujer
profesional, ¿verdad? Porque es uno de los puntos que también atraviesan todo esto de lo que estamos hablando, esta melcocha y esta red de emociones y de situaciones con las que uno se encuentra. Ya traes tu experiencia profesional acostumbrada, ¿verdad? A ser una mujer, pues esto, productiva también económicamente. Entonces, de repente, esta otra situación que se entiende, que se razona, que es acordada, que emocionalmente pensás que es lo mejor también por tus hijos, hay un apartado tuyo, ¿verdad? Como mujer y como profesional en ese juego de conciliar la parte laboral y personal. No sé cómo lo has vivido, si lo has sentido como un desequilibrio, si todavía no lo has alcanzado a experimentar porque tu niña todavía está pequeña y sentís que es una etapa que hay que vivir y te sentís bien viviéndola, o ya estás experimentando esta situación de decir en qué momento puedo volver, si es lo que te apetece, ¿verdad? Salir al mercado laboral nuevamente frente a esta situación que tengo en casa y que también es importante y que también debo compensar. Fíjate que eso es un punto bien profundo porque estamos sometidas a muchas presiones Sí. y presiones, imagínate, vitales como la crianza de un recién nacido y también a la par uno ya más grande, porque al día de hoy Gabriel está por cumplir 14, Isabel ya recién cumplió 2. Entonces es como estar saltando de una piscina profesional a una piscina de Sí, bebés sí, todo el sí. tiempo. Entonces es súper intenso. De quedarse en casa es intenso emocionalmente en ese sentido, porque hay que estar respondiendo a necesidades de tus hijos que son bien diferentes. Y sobre todo porque no es el caso de como hay familias que tienen, también aquí he conocido familias muy numerosas, hay de todo. Sí. Entonces hay familias que tienen 9, 11 hijos, 8 hijos. Entonces, digamos que a veces pasa una cosa que cuando solamente yo tenía a Gabriel, pues como que, todo muy fácil, solo tienes un hijo. No, porque vos sos todo para esa criatura, Claro. entonces Y si te quiere demanda entretener, al 100%. Uh-huh. te demanda si se quiere entretener, si quiere Sí. aprender, si quiere jugar, lo que sea, sos la única persona que está en su casa con él. Y luego cuando hay otra, cuando en este caso que yo tengo 2 y una tiene 2 y el otro por llegando a los 14, entonces son necesidades tan diferentes que hasta el cerebro como que hay un momento en que hace como cortocircuito y necesitas un espacio Sí. íntimo y necesitas un espacio a solas. Eso digamos emocionalmente, pero también socialmente como hay de todo, es una sociedad también en la que entienden a muchas madres que hacen eso, que tienen que quedarse en casa, ya pasa el periodo de maternidad, pero no te dan los números para regresar al mercado laboral, porque Claro. justamente lo único que vas a hacer es pasar el cheque a la guardería. Y hay, digamos que recién nacida, hay espacios o servicios en los que si yo me siento como con una depresión postparto o algo así, llamas y ahí pueden venir personas a ayudarte, enfermeras o personas calificadas, ayudarte en qué necesitas. ¿Necesitas que te cuide tu bebé, que lo cargue, o necesitas que te lave la ropa, que te haga la limpieza? Pero ya cuando vas avanzando y tu hijo ya supuestamente ya todo está bien, la niña camina, ya va desarrollándose bien y eso ya pasa el tiempo, entonces ya lo que necesité es una guardería Claro. o alguien que lo cuide. Y eso se Entonces paga, obviamente. Sí. eso se paga y es súper caro, puede llegar a valer casi lo mismo que vale el alquiler de una casa o la hipoteca, la mensualidad de la casa. Sí, sí. Entonces, obviamente, no es accesible, aunque este año, desde el año pasado y esto, bueno, la pandemia y la crisis ha venido a remover un montón de cosas, entonces ya están haciendo una evaluación de eso y están haciendo más accesibles. Pero también, ¿sabes qué descubrí? Que también estamos muy presionadas para ajustarnos a una idea o a unos roles de mamás.
y como están divididos siempre en todas partes, entonces, si sos de las mamás que piensan que está bien que tenés que quedarte con tu hijo y en eso, entonces te ponen como del ala muy conservadora. Y si te vas del ala muy liberal, entonces, ¿por qué no la pones ya en una guardería? Y estás frenándote, tú puedes hacer más, hasta algo tan importante como la maternidad se ve afectado por esa visión, esa dicotomía de o soy de un modo o soy del otro. Y la vida no es eso, blanco y negro, precisamente. Hay que decidir en una escala de grises, ¿no? Y además, siendo nosotras seres cambiantes, que ese es otro elemento también, que uno está cambiando constantemente y no tenés por qué tenerlo todo claro. No, y en circunstancias justamente en las que te están poniendo a prueba esas formas internas tuyas y importantes. Entonces, ¿qué toca? Toca hacer ese mismo ejercicio como el que cuando uno hace con los niños, con los hijos del interior, de sanarse interiormente en aquel caso y en este caso de buscar interiormente cuáles son, cuál es la importancia. Y para mí la maternidad es importante, es un área muy importante y muy enriquecedora de mi vida. Ser mamá me cambió completamente y me gusta cómo me cambió. Y me gusta ser mamá de mis hijos y me gusta ser una mamá mayor que aunque esté cansada o lo que sea, me gusta, entonces quiero hacerlo lo mejor posible. Y entonces a ese compromiso es al que me voy a aferrar, porque si no me voy a deprimir o presionar pensando que tengo que ajustarme a un rol que le funciona tal vez a otras personas. Porque entonces allí sí me importa que me digan como cuando en la consulta médica, depende de ti. Allí sí. Yo tengo el compromiso y me gusta y lo elijo y lo asumo de educar lo mejor posible a mis hijos. Y sobre todo porque los estoy educando en una sociedad en la que yo no crecí y que yo también estoy aprendiendo. Quiero aprender a vivir bien en esta sociedad, a sacarle provecho a todas las cosas maravillosas que tiene vivir aquí, no solo para mí, sino que porque también quiero enseñarles a mis hijos, quiero enseñar a mis hijos cómo sacar el mejor provecho del lugar donde viven y de ellos mismos, de los talentos con los que ellos vienen. Y también reconocer y reconciliarme con que es una etapa. Entonces, las cosas tienen su ritmo, tienen su tiempo y no es el mismo para todas las personas. Y la verdad que yo me rendí a ser una mamá de estarme en casa con mis hijos. Y la verdad que lo he disfrutado y me gusta y no cambio esa experiencia a pesar de los momentos difíciles que hay, porque hay momentos en los que viene mi esposo de trabajar y yo lo único que quiero hacer es entregarle a la niña y salir yo de la casa. Pero depositarla en el padre. Estoy con los brazos, cuando estaba más pequeñita, casi que la tenía en los brazos en la puerta abierta y dándose. Pero es parte también de la maternidad y no sentirme culpable por eso. Definitivamente podríamos estar horas y horas hablando de esto. Bueno, es que nosotras de hecho pasamos un montón de tiempo hablando de estos temas todos los días prácticamente, ¿verdad? En nuestro chat y en nuestra unión de estas tres amigas que cada una en un país distinto y con un horario distinto, ¿verdad? Estamos ahí y la importancia, eso siempre reivindico desde este espacio de Diáspora Azul, la importancia de las redes, que aunque nosotras por nuestras circunstancias no las tenemos quizás físicamente tan como las teníamos en nuestro país de origen, pero dentro de todo
la tecnología, ¿verdad? Y las redes sociales nos pueden ayudar a seguir conservando esos pequeños núcleos de conocimiento, de experiencias, ese ágora emocional, ¿verdad? Ese poder decirnos las palabras en las que nos entendemos y no tener que hacer ningún marco teórico ni dar explicaciones de nada, ¿verdad? Sentirnos libres y no sentirnos juzgadas. Entonces, benditos chats de amigas, de mamás que sobreviven en el tiempo. Nosotras llevamos, no sé, ya más de 25 años siendo amigas y vivir, decirte que verte vivir esta etapa, ser testigo de esta etapa que estás viviendo, ¿verdad? Aunque Delia también tiene su niña, yo tengo a mi niño, pero te tocó tener a la más chiquitita. Y escucharte y ser testigo de cómo lo has ido viviendo para nosotras ha sido un gran aprendizaje y es un gran crecimiento también, y te lo agradezco un montón porque siempre estás con el corazón abierto para trasladar cómo te sentís y sobre todo para romper esas estructuras, ¿verdad? Porque pareciera que el tomar esas decisiones con tanta claridad y decir yo me rindo a ser mamá, me quedo en mi casa, pareciera que estamos haciendo apología a un modelo materno que hoy se cuestiona. Y yo pienso que es todo lo contrario, ¿verdad? Es un gran ejercicio de libertad, de individualidad, en el sentido de decir esto es lo que quiero en este momento y voy a vivirlo con todas sus consecuencias. Y eso es súper valiente, eso es de tener mucho coraje. Y para mí ha sido un gran aprendizaje, decírtelo, mire, ver cómo has experimentado tu maternidad. Sí, muchas gracias. No, ¿qué más puedo decir? Que todo lo que has dicho es sincero, profundo y es recíproco además. Y gracias, reitero lo del inicio, el honor en verdad es mío. Yo, honestamente, esto es amor a la amistad, porque soy súper tímida y reservada. Sí, ha costado esta mujer, y quienes la conocen saben que es cierto, no se abre así tan fácilmente en estas plataformas, quiero decir, obviamente con su gente sí, siempre y total y de todas las maneras, pero en estas plataformas te cuesta, así que gracias, flaquita. Bueno, y con esto ya ponemos punto final a nuestro Diáspora Azul, ¿verdad? Nuestro programa de hoy. Suscríbase si quieres seguir escuchando podcast como este. Así que muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros en esta conversación y los espero la próxima semana aquí en Diáspora Azul.